Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a este su programa Consejo Notarial, un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz, donde le tenemos un consejo notarial cada semana. Y el día de hoy nos acompañan unos invitados de lujo, desde luego, el licenciado Jorge de la Huerta Manjarres, titular de la Notaría 12 de la demarcación de Veracruz y además vicepresidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos. Bienvenido, Jorge. Gracias, Manuel. Muchas gracias por invitarme. Y nos acompaña también el licenciado Rafael de la Huerta Manjarres, titular de la Notaría 16 de la demarcación de Jalapa. Bienvenido, Rafael. Gracias. El día de hoy vamos a continuar, como usted ya sabe, con el tema de septiembre, mes del testamento. ¿Por qué es tan importante que usted se prepare, tome sus documentos, medite qué es lo que quiere usted poner en su testamento? ¿Cómo quiere que queden sus cosas cuando usted ya no esté aquí, cuando usted falte, y cómo quiere que queden esos bienes? ¿Qué condiciones quiere poner, etcétera? Eso es lo importante. Comenzamos. En programa Consejo Notarial te vamos a dar todos los consejos que tú necesitas saber para que hagas tu testamento. Hoy trataremos el tema y te diremos los consejos y todo lo que tienes que saber para que puedas realizar tu testamento, la documentación que requieres, etc. Como bien sabes, septiembre es el mes donde festejamos todos el poder acceder a un testamento, a un acto jurídico, con un precio bastante accesible. Acude con tu notario de preferencia y resuelve todas tus dudas. Y no olvides, quédate en el programa para que puedas conocer más del tema. Muy bien, estimado auditorio, pues estamos ya aquí en nuestro programa Consejo Notarial y como ya lo vieron ustedes, vamos a estar hablando de septiembre, mes del testamento. Licenciado Jorge, septiembre, mes del testamento. ¿Qué hay que hacer en septiembre, mes del testamento? Bueno, en septiembre, mes del testamento, hay que otorgar su testamento, pero no solo este mes. Yo creo que hay que hacernos a la cultura de prever. Hay que hacernos a la cultura de otorgar nuestro testamento en el momento en que tengamos la decisión de cómo queremos que se repartan nuestros bienes el día que fallezcamos. Yo creo que esto es lo importante, no solo el mes del testamento. Esta labor es una labor muy importante que se viene haciendo desde hace 21 años, cumplimos 21 años este año, de este programa federal, pero en el que aquí en el Estado lo hemos adoptado de una manera muy importante. El apoyo del gobierno del Estado para este programa ha sido también extraordinario. Por eso debemos de aprovechar septiembre, mes del testamento, para otorgar y prever problemas a futuro. Claro que sí, septiembre, mes del testamento, los notarios a nivel nacional ampliamos nuestro horario de atención, damos asesoría gratuita, reducimos nuestros costos y el gobierno del Estado, el gobierno federal coordina el programa, pero el gobierno del Estado ha tomado esta bandera muy en serio. Por cierto, agradecemos profundamente este espacio al gobernador del Estado, al secretario de Gobierno y, desde luego, a la dirección de la radio y la televisión de los veracruzanos. Pero este programa, le decía yo, el gobierno del Estado lo está impulsando en una forma decisiva y ha reducido el costo de los derechos de inscripción del testamento a la mitad. De manera tal que septiembre, mes del testamento en Veracruz, 1,200 pesos, testamentos universales. Licenciado Rafael, venimos de una charla muy interesante con el licenciado Jorge de la Huerta y con el licenciado Rafael de la Huerta, donde estuvimos hablando también del testamento, pero de verdad qué importante es que podamos planear este tema del testamento y hacerlo de la mejor manera, pero sobre todo
de una manera libre y consciente, que platicábamos hace un momento. Sí, platicamos hace un momento en la radio de la importancia del testamento. El testamento es muy importante porque estamos diciendo nosotros qué va a pasar con nuestro patrimonio cuando ya no estemos aquí. Cuando ya no podamos aclarar ni decir nada, ¿no? Me gusta mucho dialogar con el maestro Manuel Díaz porque él siempre da la respuesta y la pregunta. Entonces se siente uno muy relajado en esa actividad. Sí, hay que hacer el testamento porque damos la instrucción de qué va a pasar con nuestro patrimonio cuando ya no estemos aquí. Y además es el documento, digo, lo he comentado muchas veces, más importante que firmamos en vida, porque surte todos sus efectos cuando fallecemos. No es cierto que al momento de firmar el testamento ya se transmitieron los bienes a los herederos. Al momento de firmar el testamento estamos dando la instrucción, fallece la persona y entonces se abre un proceso que se llama sucesión. Esa sucesión es con testamento y sin testamento. Con testamento se hará exactamente lo que diga el documento y sin testamento la ley es muy sabia, el Código Civil nos dice que va a pasar, que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, etcétera, etcétera. Esto es que cuando nosotros fallecemos sin testamento, la ley dice quiénes son los herederos. Así es. Pero cuando nosotros hacemos un testamento, nosotros decimos quiénes van a ser esos herederos. Y eso es bien importante lo que usted comentaba, de que cuando ya no estemos, la forma en cómo pusimos el testamento es lo que va a hablar por nosotros. Por eso es tan importante que seamos tan claros y precisos, ¿no? Hacer un traje a la medida. Y aquí lo importante es la comunicación del cliente con el notario. Así es. Entonces, esa comunicación es la base de la eficacia del testamento. No sé, ¿alguna experiencia? En ese punto que hablaban del traje a la medida, el notario se convierte en el sastre y el otorgante del testamento se convierte en el solicitante de ese traje. Se debe de hablar con el notario con toda la verdad y decirle exactamente qué es lo que quiere uno para que el notario pueda plasmarlo en el documento que va a ser el testamento y que surtirá sus efectos cuando no esté uno para aclarar nada. Es en ese momento donde ya queda para cuando uno ya murió. Obviamente con las limitaciones que hemos comentado, que el notario tendrá que asesorar al testador y decirle, mira, esto no lo puedes poner, esto sí lo puedes poner, tienes que tener cuidado porque tienes obligaciones alimentarias que no estás cumpliendo con este testamento. Ese es un tema muy importante, pero antes de pasar al tema de los alimentos en el testamento, quisiera preguntarte, don Jorge de la Huerta, el tema de la libertad que debe prevalecer en el testamento, esto es, ¿cómo traducimos en la realidad cuando llega un cliente con usted y le dice, oye, vengo a otorgar mi testamento, pero lleva al hijo, a la nuera, al sobrino, al nieto? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, la ley es muy clara. El testamento es la expresión individual de cada persona. Esto es, solamente el testador es el que puede expresársele durante la entrevista que se hace para otorgar el testamento. Si va acompañado de la esposa, de los hijos y quieren opinar, en ese momento yo creo que nosotros lo que hacemos es guarden silencio y con permiso tiene que ser el testador a solas. Si quieren estar presentes, no hablen, pero lo correcto es que esté a solas con el notario y se exprese de una manera tal que no haya lugar a dudas de su voluntad. Y entonces el notario tiene que ir escudriñando a veces porque no le sale la idea al testador. Y entonces esa es la labor que tenemos que hacer, poder desentrañar la idea y el objetivo que tiene el testador y plasmarlo en el testamento de la manera más clara posible. Claro. Como hace rato lo comentábamos. Sí, como no. Oiga, don Rafael, pero además toca usted un tema muy, muy interesante, el tema de los alimentos. Más allá de la obligación que tenemos a los hijos, a los familiares cercanos que no tienen la opción de allegárselos. ¿Qué pasa cuando fallece una persona que tiene esas obligaciones alimentarias? Vamos a poner el caso más sencillo, con un hijo menor de edad y va a otorgar su testamento. En esta actividad del notario de prevención,
cuando el cliente llega hay que platicar con él, pero platicar directamente con el notario y obtener toda esta información, porque él a lo mejor dice, le dejo todo a tal gente, pero excluyó a ese hijo menor de edad que tiene la obligación de dar alimentos, entonces el testamento se convierte en un testamento inoficioso y otras obligaciones más que hay. Por eso la importancia de que el testador platique con el notario y le exprese la verdad, como cuando va a ver un doctor, hay que decirle exactamente cuáles son los síntomas. ¿Dónde me duele? Pero la verdad, no ocultar que me duele aquí o me duele allá. ¿Le duele mucho? No, me duele poquito. Por cierto, quiero hacer una aclaración. Hace rato Jorge, que es mi hermano además y lo presumo mucho, decía que el testamento lo deben de hacer los viejitos e hizo la mano así hacia mí. Le debo de aclarar que esas cosas no se dicen en público. Pero el testador entonces debe de platicar con el notario, debe de expresarle exactamente cuál es su situación y qué es lo que quiere. Y decirle la verdad, para que el notario pueda redactar el documento, pueda ayudarle a plasmar el documento de tal manera que pueda no tener ningún problema cuando él llegue a fallecer. Sí, claro. También uno de los temas muy importantes es de estas excusas que escuchamos cotidianamente de por qué no se hace el testamento. Una de ellas es, dice la gente, algunas personas, que no están muriéndose. Y casualmente ese es el peor momento para tratar de hacer un testamento. Porque ya está uno bajo presión. Pues que ya no le dé tiempo. O tal vez no porque se haya muerto, sino porque ya tiene mermadas sus capacidades intelectuales, etcétera. Y entonces, pues ya no puede expresar claramente esa voluntad. Anteriormente el testamento lo otorgaban las personas cuando sentían alguna posibilidad de la muerte. Decía, licenciado, vengo a hacer mi testamento porque voy a viajar con mi esposa. ¿Y si me pasa algo? Licenciado, vengo a hacer el testamento porque me siento mal. O me voy a operar. O me voy a operar, o sea, por circunstancias de presión, no con todo el relajamiento. Actualmente ya la gente otorga más el testamento por orden. A partir de esta campaña que, por lo que decían ustedes, lleva ya 21 años. Estamos cumpliendo 21 años. Es importante hacer el testamento por orden y además para que se haga lo que uno quiere. Si quiero dejarle todo mi patrimonio a Rafael de la Huerta, no tengo obligaciones de otro tipo que dar, pues se lo dejo a Rafael de la Huerta porque eso quiero. Mientras esté bien de mis facultades mentales, puedo hacer lo que yo quiera con las limitaciones de la ley. Y hay que resaltar dos temas muy importantes, estimado auditorio. Punto número 1, lo podemos cambiar cuando queramos. Punto número 2, si disponemos específicamente de bienes, podemos disponer de esos bienes, tomarlos, venderlos. No nos impide nada el hecho de que tengamos un testamento, ni nos limita. Esto es, podemos cambiarlo las veces que sea necesario. Y esa es la importancia y la virtud del testamento. Pero, don Jorge, ¿qué más hacemos, aparte de ampliar el horario de atención? Esto es, los costos que ya los comentamos en septiembre, mes del testamento. Bueno, en este programa, durante este mes, el gobierno del estado ha hecho un esfuerzo para cobrar el derecho por la inscripción en el registro de testamentos de estos documentos, y el costo total es de 200 pesos para este mes. Y los honorarios del notario, el consejo directivo, en coordinación con el gobierno del estado, se ha acordado un costo de 1,000 pesos. Ya en con total, IVA incluido. Con IVA incluido. En total, 1,200 pesos, costo total, pero por el testamento universal. Esto es donde los testadores instituyen herederos universales de sus bienes. Sí, que no especificamos legados, llamamos, ¿verdad? Que no nombramos beneficiarios específicos. Así es. Muy bien. ¿Qué más podemos dejar en testamento? Yo quisiera puntualizar algo aquí. Si yo hago mi testamento, no me limita mi propiedad. Mientras yo viva, puedo vender esa propiedad, puedo prestarla, puedo hacer lo que se me pegue mi regalada gana, mientras yo viva. Dice que cuando yo me muera va a suceder esto, porque mucha gente piensa que al hacer el testamento está ya transmitiendo la propiedad. No, está diciendo lo que va a pasar cuando él se muera. Mientras él viva puede hacer lo que quiera. Y efectivamente, como lo decías hace un momento, yo puedo hacer un testamento hoy, puedo hacer otro mañana, puedo hacer otro pasado mañana, mientras esté bien yo de mis facultades mentales. Fíjate que es muy importante esto que dice Rafael, hacer énfasis en que el testar
no significa que me estoy obligando y estoy transmitiendo mis bienes y derechos. El testar es prever a futuro, es decir, cómo quiero que se repartan mis bienes. Pero además, otra de las cosas que podemos poner dentro del testamento es cómo queremos que se cumplan las obligaciones que tenemos. Exacto. Podemos prever ciertas obligaciones como las deudas, las deudas alimenticias. E incluso reconocer otras y deudas. incluso reconocer deudas. ¿Cómo pago las que tengo y puedo reconocer alguna otra? Porque no solo se dispone del patrimonio, sino también se dispone de las obligaciones, no solo de los derechos, sino también de las obligaciones. Y otra cosa muy importante en este documento es tan bondadoso que hasta se pueden hacer reconocimiento de hijos dentro de este documento, dentro del testamento. La ley lo prevé. Así es, y lo prevé precisamente considerando que tal vez alguien en vida pues no quiera hacerlo por cuestiones a veces incluso de creencias religiosas. Pero si tiene usted un hijo fuera de matrimonio y cuando usted falte quiere que ese hijo herede, se reconozca, lleve su apellido, que hoy este derecho es muy amplio, pero lo puede hacer en testamento. Y esa es la riqueza, como bien lo decías, Jorge, del testamento. Preguntaba yo, don Rafael, ¿qué más podemos disponer aparte de bienes inmuebles en un testamento? Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Así es, puedo disponer de mis bienes inmuebles, mi casa, puedo disponer de mi bicicleta, puedo disponer del menaje, puedo disponer de mi reloj, puedo disponer de todo ahí, de todo mi patrimonio. Yo quisiera hacer nada más un comentario. Siempre han hablado que el esfuerzo es del gobierno federal, cierto. El esfuerzo es del gobierno del Estado, en este caso ha sido determinante. Pero ha faltado decir que el esfuerzo es del Colegio de Notarios, que forman parte todos los notarios del Estado. ¿Por qué? Porque todos los notarios han aceptado participar en el programa y lo están haciendo muy gustosos. Pero además, al final, quien está con la responsabilidad es el notario en lo individual. Así es. Sí, claro. Y esta importancia de traducir lo que quiere decir el testador, ¿verdad? Es lo más importante. Porque el lenguaje es muy rico y cómo traducimos lo que el testador quiere. Comentábamos hace un momento de una posibilidad de que me diga el testador, oye, yo quiero que mi casa sea de mis hijos, que son mis herederos, y que la vendan y se repartan el producto de la venta. Una condición. Así es. Te la doy, pero la vendes. Esa condición se tiene por impuesta. O la vendes y te repartes. Pero Diferente. esa diferencia es lo rico del testamento. Comentábamos también que... Y lo desde luego, importante del notario. sí, claro, cómo lo redacta, ¿no? Comentamos también estos derechos. ¿Qué derechos podemos heredar? Desde luego los derechos de autor, los derechos de una concesión, pero platicábamos también hace un momento de todo este capital, este contenido que puede haber en redes sociales hoy en día y que hay cuentas en redes sociales que son muy valiosas por lo que tienen los documentos, material fotográfico. El dinero que yo no le entiendo del Bitcoin o el Bocón, algo así. Las también. criptomonedas. Entonces, ¿qué quiere? Todo eso se traduce a mi patrimonio en derechos, mi patrimonio en obligaciones, todo se traduce a lo mismo, pero sí hay que hacerlo. Pero aquí el tema son las claves. Eso es muy, muy importante de cómo va a dejar sus claves el testador para que las obtenga el legatario o heredero y pueda disponer, porque puede tener mucho dinero en criptomonedas, pero si no tiene las claves, pues nunca va a poder hacerlo realidad, ¿no? Esa es la parte que hablábamos hace un rato, hay que hablar con el profesional, hay que hablar con el notario, porque toda esta idea tenemos que bajarla a papel y establecer cómo se van a obtener cómo se van a poder recuperar estos derechos. Los derechos sobre las criptomonedas, efectivamente, como bien lo dices, si no tienes la clave, No puedes entrar. No va a haber manera de que puedan recuperarse esas criptomonedas. Serás millonario de papel. De puro papel. ¿Y cómo entro? ¿Y cómo las recupero? Por eso es tan importante hablar con el notario con la verdad y darle toda la información, porque el notario puede orientar. Claro que Y sí. deben de entrevistarse con el notario. Don Jorge, ¿qué requisitos, qué documento tiene que alistar nuestro auditorio
para acudir con el notario de su preferencia? Su identificación y su CURP. Algunos notarios robustecemos esta documentación y pedimos acta de nacimiento, credencial para, ¿cómo se llama? Acta de matrimonio. Comprobante de domicilio. Y comprobante de domicilio. Y a lo mejor hasta la constante situación fiscal. Así es. Para el testamento podría ser, no es estrictamente necesario porque no va a haber una operación traslativa de dominio en ese momento. Pero la ley del notario sí nos exige. Pero es buscar la identificación Así es, fiscal. nos Pero son exige la criterios. CURP. Nos exige la CURP, ese sí, pero como criterio de mejor identificación podría ser la constancia de situación fiscal. muy bien, estimado auditorio, vamos a una cápsula de información muy importante para usted y al regresar le daremos las conclusiones de esta interesante charla. Estimado auditorio, como ya vimos, septiembre, mes del testamento, es un programa del gobierno federal, del gobierno estatal y del Notariado Nacional para otorgar seguridad jurídica a la población, otorgando testamentos a muy bajo costo. El testamento es un acto de amor. El único beneficio del otorgante es evitar conflictos entre sus seres queridos. Acude al notario de tu preferencia. Te invito a que hagas tu testamento. Tus seres queridos te lo agradecerán. Estimado auditorio, estamos de regreso en su programa Consejo Notarial y tenemos una pregunta del señor Antonio Martínez de la ciudad de Pánuco. Nos pregunta qué requisitos son para otorgar testamento y ya se lo habíamos comentado, pero también si usted quiere nombrar legatarios, esto es herederos a título particular, pues es muy importante que lleve usted al notario el nombre correcto y completo de los herederos, porque hay padres que le ponen a veces los mismos nombres a sus hijos y nada más ponen otro que es una variante, pero si no lo especificamos, pues no vamos a saber exactamente a cuál de ellos beneficiar y pues no vamos a cumplir el objetivo del testamento. Y también si vamos a hacer estos legados, pues los documentos que nos sirvan para especificar cada bien, que no haya lugar a dudas, que ese es el objetivo del testamento. Para cerrar el programa, licenciado Rafael, un último mensaje a nuestro estimado auditorio. Acérquense con el notario que quieran ir, platiquen con él directamente, exprésenle toda su circunstancia para que el notario pueda captar exactamente las cosas y pueda orientar, para que el testamento sea exactamente lo que quiera hacer el testador. Y traten de ir solos. No por otra cosa, sino por el aspecto sentimental. Si van con la esposa, pues le van a querer dejar a la esposa su reloj. Si van con el hijo, pues le van a querer dejar su cadena porque está ese hijo, pero resulta que su pensamiento era para el otro. Entonces, es preferible ir solo para poderse explayar y también para que el notario le pueda hacer preguntas importantes, como por ejemplo si tienen familia fuera del matrimonio, porque ahí tienen obligaciones también a lo mejor de carácter alimentario. Entonces hay que platicar con el notario y decirle todo. Muy bien, don Jorge. Efectivamente, hay que platicar con el notario, ir solo, porque luego van con la señora y la señora lo está pellizcando. Eso no es así. Entonces, eso no es para Rafael, eso es para Jorge. Entonces, hay que ir solos para evitar problemas. Que claro. Además, expresarle al notario, díganle exactamente como si estuvieran con el doctor. Dónde les duele exactamente para que el notario lo pueda asesorar adecuadamente en cómo hacer que los bienes se le transmitan a la persona o personas que ellos quieran exactamente. Muy bien, pues estimado auditorio, hemos llegado al final de esta emisión. Un WhatsApp 2281-380854, dudas, preguntas, pero sobre todo un consejo notarial cada semana que en esta ocasión es: aproveche septiembre, mes del testamento, acuda con el notario de su preferencia. Los notarios del Estado de Veracruz estamos obligados a estar actualizados con el notario que usted elija. Él tiene la capacidad, la preparación, los conocimientos
para asesorarlo de la mejor manera. Aliste todo antes, estamos a unos días de iniciar, hágalo con toda la calma, medítelo, como dice el dicho, consúltelo con la almohada, tome su mejor decisión. Incluso yo a muchos clientes les recomiendo que hagan un ensayo de puño y letra, se lo lleven a su notario, establezcan las razones por las que quieren tomar esas decisiones. Eso ayuda mucho a que sus herederos, cuando usted ya no esté aquí para aclarar cualquier situación, hacer cualquier comentario, para que no haya problemas, que ese es el objetivo del testamento. Acuda con el notario de su confianza, de su preferencia, y aproveche septiembre, mes del testamento.